Hola, muy queridos alumnos de segundo medio, espero que estén muy bien. Vamos por nuestra clase 14 de ciencias de este semestre, la quinta de química. Estábamos viendo las disoluciones, la última clase estuvimos viendo las concentraciones que existen en las disoluciones, es decir, la concentración porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen o porcentaje volumen-volumen, y que hablaba de la cantidad de soluto que existe en cierta cantidad de disolución. Para partir esta clase vamos a comenzar con un video. Quiero que vayamos viendo cómo va aumentando, cómo se va aumentando y como entrando en el cuerpo de esta mujer. Vamos viendo la retina, arriba va diciendo qué es y abajo el tamaño, las células, los glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos tenemos los cromosomas, que ustedes ya conocen. Dentro de los cromosomas tenemos una hebra de ADN. La hebra de ADN está formada por, por proteína, por grupos de átomos, moléculas. Luego tenemos un átomo de oxígeno, que si seguimos entrando, recién estaríamos encontrando el núcleo, ya que está es muy pequeño. Y adentro del núcleo tenemos los protones y los neutrones. Y observamos la diferencia, la distancia que existe entre un átomo y nuestro cuerpo. ¿Qué nos quiere decir este video? Y es lo más relevante y por qué se los muestro. Es que los átomos son muy pequeños. Ya sé que ustedes lo sabían, pero quería volver a reforzar la idea de que son muy pequeñitos, muy chicos. Entonces, ¿cómo se puede saber la masa de un átomo si es tan pequeño? ¿Cierto? Y esto vamos a recordar un concepto que ustedes vieron el año pasado que es muy importante. Imaginémonos, para llegar a lo que vamos a ver el día de hoy, imaginémonos una balanza. ¿Qué pesaría más, una manzana o una sandía? Probablemente ustedes dirían rápidamente que una sandía tendría más masa, ¿cierto? Y ahora, si es que nosotros calculamos un saco de 100 manzanas o 100 sandías, los volvemos a colocar en la balanza. Tenemos un saco con 100 manzanas y un saco con 100 sandías. Si observamos, los sacos tienen la misma cantidad de manzanas en este caso y de sandías acá. Por lo tanto, seguiría amasando más el saco de sandías, aunque tenga la misma cantidad de frutas. En este caso hay 100 sandías y 100 manzanas. Vamos viendo, hagamos el siguiente ejercicio. Yo sé que esto les debiese sonar conocido. ¿Cuántos meses tiene un semestre? Tiene 6 meses. 12 huevos son una docena. 100 años son un siglo. 12 meses son un año. Una hora son 60 minutos. Y 100 centímetros corresponden a un metro. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos un concepto que agrupa cantidad. Todo semestre siempre va a tener 6 meses. Una docena, independiente de que sea, van a ser 12 huevos. O sea, 12 unidades, perdón. El siglo siempre serán 100 años. Un año siempre corresponderá a 12 meses. Una hora siempre tendrá 60 minutos. Y un metro siempre tendrá 100 centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, este es un concepto que agrupa cantidad. Y en esta oportunidad vamos a ver un concepto que ustedes ya conocen que también agrupa cantidad y es el mol. El mol es un concepto que agrupa una cantidad de átomos, moléculas o iones, es decir, una cantidad de partículas. Por lo tanto, todo mol contiene 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, ya sea átomos, moléculas o iones. Es como un saco en el que hay 100 sandías o 100 manzanas, hay una cantidad, 100 frutas, un mol contiene 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas o iones, una cantidad de partículas. Y este número es realmente gigante. ¿Y por qué es tan grande? Porque como los átomos son tan chiquititos, como les mostré en el video, imagínense la cantidad de ceros que tenemos en un mol de átomos. Hay millones, hay 600.000 tribillones de átomos. Imagínense la cantidad, es muchísimo. De hecho, si lo comparáramos con es lo que más contiene en su interior, ya que es muchos átomos, muchos átomos.
Por lo tanto, si un mol de aluminio tiene 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, 2 moles de aluminio tendría 2 por 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, ¿cierto? 2, porque tenemos 2 moles, por esta cantidad de partículas en este caso. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que 2 mol de aluminio contienen 12,04 por 10 elevado a 23 átomos. Nos referimos a una cantidad. Eso es un mol, una cantidad. Entonces, si comparamos un átomo de litio, que es un poco más chico que el de potasio, incluso visualmente podríamos saber que este tiene una mayor masa, ya que es más grande. Por lo tanto, un mol de potasio también estaría masando más, perdón. ¿Por qué? Porque un mol, ya sea, es decir, como un saco, una cantidad de un mol, quiere decir que tiene 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de potasio. Y el mol de litio también tiene 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, pero tienen distinto peso, o sea, masa. ¿Por qué? Porque el átomo de potasio es más grande. Por lo tanto, en 12 gramos de carbono hay un mol de átomos de carbono. En 16 gramos de oxígeno hay un mol de átomos de oxígeno. En 40 gramos de calcio hay un mol de átomos de calcio. Si observamos, en todos hay un mol de átomos de carbono, un mol de átomos de oxígeno y un mol de átomos de calcio. Pero la diferencia está en la masa, ya que los átomos son distintos. Por lo tanto, un mol tiene distinta masa. Lo que es igual es la cantidad de átomos que hay en el mol de partículas, puede ser de átomos, moléculas o iones, perdón. Ahora si observamos la tabla periódica, tenemos distintos átomos y que cada uno de estos tiene distinta masa atómica, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos un átomo de oxígeno, de nitrógeno, de argón, son todos distintos y si nosotros observamos la masa atómica, en todos aquellos son distintos. Lo único que podemos saber con esto es que el argón tiene una masa atómica mayor que el oxígeno y el oxígeno una mayor que el nitrógeno. Pero, ¿cómo lo sabremos? La masa molar es la masa de un mol de átomos, moléculas o partículas expresadas en gramos. Su unidad de medida es gramos partido en mol. Tenemos una fórmula que nos ayuda a cómo expresar esta masa molar. La masa molar se expresa en gramos partido mol, ya dijimos la unidad, y lo único que habría que hacer es multiplicar la masa de un átomo por el número de Avogadro. ¿Y por qué por el número de Avogadro? El número de Avogadro es el 6,02 por 10 elevado a 23, que indica la cantidad de partículas que existe en un mol. Por eso tenemos gramos por mol. Por ejemplo, un átomo de oro que tiene una masa, un átomo de oro, ojo, tiene una masa de 3 por 10 elevado a menos 22. Menos 22 quiere decir que es 0,2203, es decir, es muy pequeñito. Para obtener la masa molar tendríamos que multiplicar la masa de un átomo de oro, en este caso 3 por 10 elevado a menos 22, por el número de Avogadro, es decir, 6 por 10 elevado a 23. Entonces tendríamos una multiplicación que le acabo de mencionar, 6 por 10, o sea, 6,02 por 10 elevado a 23, es decir, el número de Avogadro, por 3 por 10 elevado a menos 22, que corresponde a la masa de un átomo de oro. Entonces la masa molar del oro sería 180,6 gramos mol. Muy importante las unidades de medida. Y a partir de esta misma fórmula de la masa molar, podemos obtener la cantidad de moles que hay de un grupo de átomos. ¿Y cómo obtenemos esto? Sería la fórmula sería el mol, sería la masa en gramos partido por la masa molar. La masa molar siempre la encontramos en la tabla periódica, es la que les mostré antes. Esa es la masa molar, es la que identifica cada átomo. Entonces hagamos un ejemplo. Si es que tenemos 500 gramos de cobre, la masa molar del cobre es 64 gramos mol. Eso lo podemos obtener por la tabla periódica. Entonces, ¿cuántos moles tenemos en 500 gramos de cobre? Usamos la fórmula que recién vimos y tendríamos que el mol, o sea, para obtener cuántos moles tengo 500 gramos de cobre, que lo tenemos en los datos, dividido en 64 gramos mol, que es la masa molar, y nos da 7,8 moles. Es decir, en 500 gramos de cobre hay 7,8 moles. ¿Y cómo lo podemos calcular? Usando esta fórmula. Entonces, este sería un resumen de las
conceptos que vimos hoy día: el mol, que ustedes ya lo conocían, la masa molar y la fórmula para calcular el mol a partir de la masa molar. Por lo tanto, ahora, en esta semana, lo que vamos a hacer es, o sea, van a tener que resolver los ejercicios que están subidos también en Classroom, en su cuaderno, y subir una foto. ¿Y por qué estamos viendo todo esto? Porque, así como las medidas de concentración que vimos la semana pasada, los moles también son muy importantes para obtener las concentraciones de las disoluciones. Espero que estén muy bien. Recuerden que cualquier cosa nos pueden preguntar. Un abrazo grande y cuídense.